Profesionales de la enfermería, ¿cuál ha sido tu peor experiencia? ¿Qué paciente te ha impactado más? Empezaré con mi historia. Fue hace unos años, pero todavía me persigue. Tuve un paciente muy enfermo sin posibilidad de mejorar, sin familia, con un dolor paralizante, postrado en cama, con llagas horribles e incontinencia constante que hacían de su vida un infierno. Tenía más de 80 años. Este hombre me rogó que lo matara. Estaba alerta, orientado, cognitivo y cuerdo. También estaba en código completo. Había llamado al médico para que viniera a reevaluar ese estado. Estaban demasiado ocupados y respondieron que lo investigarían mañana. Así que, por supuesto, se activó esa noche. Lo vi tomar ese último aliento antes de que se detuviera. Dudé unos 3 segundos mientras consideraba las opciones legales frente a las éticas que tenía ante mí. Otra enfermera presionó el botón azul del código. Todos vinieron corriendo. RCP. Todo el camino. Pero mientras tanto, estaba rezando más fuerte que nunca para que este hombre muriera. No lo hizo. Sobrevivió con 5 costillas rotas. Pasó la semana siguiente en la unidad de cuidados intensivos, con un dolor aún peor antes de finalmente sucumbir al silencio. La mirada suplicante en sus ojos mientras dejaba de respirar es algo que nunca olvidaré. Respuesta 1. Mi paciente de unos 30 años, del que acababa de hacer el informe, llevaba en brazos a su hija de 18 meses, que pasó la noche con él y con su madre, porque cuando su madre intentó llevársela a casa, gritó como loca durante 30 minutos antes de que su madre la trajera de vuelta. La niña estuvo bien toda la noche y yo apenas me di cuenta de que estaba allí. Acababa de terminar el informe un sábado por la mañana, tenía unos minutos hasta que pudiera irme, así que estaba limpiando. Escuchamos que alguien gritó, se desmayó. Corrimos y trabajamos con él durante más de 1 hora, lo recuperamos luego de unos momentos, pero solo cuando le hacíamos compresiones. Sostuvo las manos de las enfermeras mientras le hacíamos compresiones y lloró porque no estaba listo para irse. Luego nunca lo recuperamos. Comentario adicional. Solo tuve un paciente que recuperó la conciencia durante las compresiones. Era un hombre mayor que había sufrido un ataque cardíaco. Quería que se hiciera todo, aunque traté de explicarle de qué se trataba. Bueno, por supuesto, unas 8 horas después, ese dulce hombre sufrió un colapso. Cada vez que hacíamos compresiones, intentaba detenernos. De hecho, logramos que volviera, pero en ese momento ya tenía un balón de infusión. Se quedó conectado al respirador hasta que su familia le ordenó que no se resucitara y suspendió la atención. Respuesta 2. Estaba trabajando en clínicas en el peor hospital del mundo. Mi paciente asignada para toda mi rotación era una mujer de 50 y tantos años con esclerosis múltiple. Abandonada por su familia, contrajo COVID que la empujó a una discapacidad física total y a depender de un respirador. Nunca habían completado un examen neurológico completo durante todo el tiempo que estuvo allí, asumieron que no estaba bien debido a la EM y los comportamientos combativos. Durante mi primer día, me di cuenta de que estaba muy bien y simplemente estaba sufriendo un infierno en vida. No le hablan como si fuera una persona, le roban sus analgésicos y la dejan sucia durante más de 6 horas seguidas. En mi último día le dije que no podía cuidarla más y ella seguía murmurando "no me dejes". Lloré en el auto durante horas. Pienso en ella a menudo. Respuesta 3. No sé si este es mi peor momento, pero es uno que realmente se me quedó grabado. COVID. Creo que es la ola Delta. Tenemos a un joven en urgencias. ¿Tiene unos 40 años? Tiene un sobrepeso significativo, pero por lo demás está sano. Estaba pensando en vacunarse, pero lo había pospuesto un poco. Tenía programada su primera dosis para la semana siguiente. Es muy agradable. Y está muy asustado. Solo quiere que su familia esté allí, pero no se les permite. Así que solo me tiene a mí. Su oxígeno está bajando, pero le ponemos un respirador sin recirculación y se estabiliza, más o menos. Pero su frecuencia respiratoria está en los 40 superiores. Se mantiene allí. Sigo haciéndole saber al médico. Es un residente. No está preocupado. Yo sí. El mayor predictor de la necesidad de intubación es el trabajo respiratorio combinado con una frecuencia respiratoria alta. Porque las personas no pueden mantener la energía que se necesita y simplemente dejan de respirar. Sigo preguntando sobre la intubación.
Ellos realmente quieren evitarlo porque creen que le costaría mucho dejar de usar el respirador. Yo digo que no creo que tengamos otra opción y que al menos podríamos darle una oportunidad. Su corazón está trabajando muy duro para compensar, sus pulmones están trabajando muy duro. Quieren esperar. Le hablo sobre la posibilidad de la intubación para prepararlo. Está aterrorizado, pero sigue siendo amable. Sigue preguntando si va a morir. Mis respuestas son poco convincentes y evasivas y me odio por eso. Lo ayudo a hablar con su familia. Le dicen que no se ve tan mal y que están ansiosos por verlo. Su frecuencia cardíaca comienza a bajar, disminuye a 30. El residente me dice que está mejorando. Yo le digo que no, que solo se está cansando. Vuelvo a preguntar sobre la intubación. Su oxígeno está disminuyendo y su presión arterial se está volviendo más baja. Está teniendo taquicardia. Está perdiendo la reserva. Está demasiado cansado para entrar en pánico como antes. El personal de emergencias médicas viene a llevarlo a un hospital más grande que está a 1 hora de distancia. En ese momento lo tenemos con BiPAP y el simple hecho de trasladarlo a la camilla lo debilita. Hago que el médico de guardia venga a ver al paciente y hable con el personal de emergencias médicas y les explique sus razones para no intubarlo y considerar que el paciente está lo suficientemente estable para el transporte. Sé que estoy entregando una bomba de tiempo y me siento como un idiota por eso. Pero no hay nada que pueda hacer. Cargan y se van. 15 minutos después recibimos una llamada de ellos. Tuvo un paro respiratorio y se están yendo rápidamente para que lo puedan intubar de emergencia. Lo intubaron. No sobrevivió. No sé si intubarlo antes hubiera hecho alguna diferencia, pero nunca lo sabremos. Si se hubiera vacunado cuando originalmente planeó hacerlo, probablemente habría vivido. No era antivacunas, solo lo pospuso por otras razones. Era amable, su familia lo amaba y se merecía algo mejor de lo que le sucedió. Nunca olvidaré cómo me miró cuando me preguntó si iba a morir. Respuesta 4. No soy enfermera, pero trabajo en cuidados de larga duración. Cuando empecé, tenía una residente con cáncer cerebral. Lloraba y me decía que era terminal y que no estaba preparada para morir. Era muy amable, llena de energía y muy comprensiva y amable conmigo, que era un poco torpe. A menudo hablaba de su hijo adulto, que había cambiado su vida después de estar en un mal momento. Tuve que irme durante 2 semanas debido a una lesión en el tobillo. Cuando me fui, ella todavía comía, hablaba, se levantaba en su silla de ruedas al menos 4 veces al día, socializaba con sus amigos y estaba de buen humor. Cuando regresé, ya había fallecido. Me dijeron que al final estaba rogando por la muerte y que su hijo nunca llegó a despedirse. La otra fue la vez que tuve que denunciar el abuso de ancianos a la policía después de presenciar una paliza horrible y la persona a la que denuncié terminó suicidándose a los pocos días. Esa me afectó durante mucho tiempo. Solo llevo 1 año trabajando, tengo mucho respeto por los trabajadores veteranos. Respuesta 5. Mujer de 50 años con cáncer de pulmón metastásico, 35 kilogramos en 165 centímetros. Le pusieron BiPAP, un tubo torácico para drenar el derrame pleural masivo, una vía central. Le pusieron máximos de vasopresores. La mejor temperatura bajo una manta térmica fue de 35,5 grados centígrados. La piel se le desprendía al contacto, todo su cuerpo era básicamente una gran herida. Su marido entendió que sus gritos eran una lucha por su vida. Se negó a sedarla, porque la estábamos matando con demasiada morfina. Todavía puedo oír los gritos amortiguados por la máscara de BiPAP. En el día 8, sufrió un colapso, trabajé con ella durante 1 hora. Nunca la recuperamos, afortunadamente. Respuesta 6. Tuve muchas experiencias después de 23 años. Pero recuerdo a un paciente, 86, yo tenía 20, fumador de toda la vida y que se estaba muriendo. No había podido fumar durante 2 días y seguía pidiendo. El médico dijo que le quedaban horas y que no debía fumar. Me rogó que le diera un cigarrillo y yo literalmente lo levanté y lo llevé al balcón para conseguir uno. No me importó, pensé por qué no puede empeorar. Todavía recuerdo la sonrisa cuando murió después de que lo volví a poner en la cama. Literalmente he tenido arterias cerradas después de un intento de suicidio y cosas mucho peores, pero por alguna razón el incidente del cigarrillo se me quedó grabado. Creo que para mí se trataba de que él se fuera como quería. Respuesta 7. No es mi peor experiencia,
pero todavía me toca el corazón. Tuve una paciente que no tenía casa, estaba llena de piojos, era alcohólica y nadie quería entrar en su habitación. Empezó a tener delirios tremendos, entonces le di la dosis máxima de Ativan, así que tuvimos que trasladarla a otra habitación. Mientras la acompañaba por el hospital, por suerte, de noche, alucinaba con la muerte de su marido, que había ocurrido recientemente. Había muerto a su lado. Yo la observaba como si fuera el principio de su muerte real, mientras ella intentaba sacudirlo para despertarlo, gritaba su nombre, decía que no respiraba, etc. Ella seguía gritándome que lo salvara y la dejara en paz. Suplicaba, me preguntaba por qué no hacía nada. Es bastante horrible ver morir a alguien, pero tener que revivirlo así sería jodidamente horrible. Respuesta 8. Sucedió este año, 3 días antes de Navidad. Tenía un bebé de 28 semanas, aproximadamente un mes, que fue intubado, pero estaba despierto y neurológicamente adecuado en su primera atención práctica. Media hora después, sufrió una bradicardia y tuvimos que ponerlo en estado de vigilia. Estuvimos en estado de vigilia durante 1 hora. Le desgarré la piel del esternón estimulándolo para intentar obtener un ritmo cardíaco. Murió en mis brazos y lo sostuve durante 2 horas mientras llegaban los padres y llamamos a un capellán. Llevé su pequeño cuerpo a la morgue, donde lo coloqué junto a su hermano gemelo, que había muerto repentinamente de un neumotórax la semana anterior. Sus padres me dieron las gracias cuando se fueron. Nunca lo olvidaré. Respuesta 9. No suena tan traumático como los anteriores, pero me destruyó. Trabajé en una sala de oncología y teníamos una mujer joven, de unos 30 años, que era enfermera especialista en cáncer. Su especialidad era el tipo de cáncer que tuvo la desgracia de tener. Estaba plagada de metástasis, tenía 2 niños pequeños con su esposo. Él trajo a los niños un día para visitarlos y la niña tenía el cabello desordenado y ella vestía ropa que no combinaba. Después de que se fueron, rompió a llorar sabiendo que crecería a partir de ese momento con solo su padre cuidándolas. Finalmente tomó la decisión de despedirse de ellos antes de que se enfermara demasiado. No quería que la visitaran en las últimas semanas porque sabía que los cuidados paliativos en el Reino Unido no siempre significan que no haya dolor. A menudo, los pacientes con cáncer mueren en agonía y ella era uno de ellos. Me fui poco después de eso. Respuesta 10. Paciente con accidente cerebrovascular complicado que realmente pensé que iba a estar postrado en cama y con 0 calidad de vida, permaneció en nuestra unidad de cuidados intensivos durante más de 1 mes. Le colocaron una traqueotomía y una sonda nasogástrica, llegó al piso y hablaba y caminaba. Nunca se orientó, pero llegó mucho más lejos de lo que pensé. Estuvo en el hospital durante casi 2 meses, lo transfirieron de nuevo a nuestra unidad de cuidados intensivos porque aspiró sus alimentos y tuvo septicemia. Estaba bien, muy letárgico y casi nunca abría los ojos, excepto cuando sentía dolor. Entré en la habitación por la mañana antes del cambio de turno y me miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Me dio escalofríos. Parecía una premonición, porque al día siguiente, en el cambio de turno, aspiró una cantidad absolutamente increíble de alimentos por sonda. Desaturaba como un loco, le hice una succión nasofaríngea, pero se podía escuchar en sus pulmones. Lamentablemente, ya le habían decanulado y todavía tenía un código completo, así que lo intubaron de emergencia. Le hicieron una bronquiectación y sus pulmones eran un mar de líquido. Entró en una situación de septicemia terrible de inmediato. Acidosis metabólica al máximo. Le pusimos todas las vías centrales. Estaba tan mal que respiraba a 40 o 50 S, así que lo paralizamos y le dimos el máximo de presores. La familia lo quería con vida a pesar de explicar las terribles circunstancias. No salí de la habitación. Nunca comí nada, nuestro maravilloso residente con el que pasé toda la noche me trajo un refrigerio. En un momento dado, todo lo que quería era que tuviera una muerte cómoda. Pasé al principio pensando que podíamos salvarlo, pero quedó claro que este era el final. Nada estaba funcionando. Nunca dio código en mi turno, pero lo cobró en el siguiente turno y falleció. Fue tan brutal, la progresión fue tan rápida. Lloré pensando en cuánto progresó solo para morir horriblemente. Nunca conocí realmente al paciente en sí, pero lo cuidé muchas veces y ver ese tipo de muerte es simplemente desgarrador. Creo que estaba prácticamente muerto cuando lo entregué al siguiente turno. Esa noche todavía me persigue, y he tenido una nube negra bastante mala desde entonces.
No olvides suscribirte y darle like para ver más de este contenido.